¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una edición más a tu canal, El Conocimiento Prohibido. ¿Y qué pensaban estos limitados? ¿Que ya no íbamos a sacar videos o qué? Como le hacen en Monterrey. Los que no saben qué significa esto, pregúntenle a un regio. Amigos, el ser humano en sí mismo es un enigma. Creo que nosotros, nuestro origen, es uno de los enigmas mucho más grandes que puede existir. Aparte de lo que sería el alma, que también es otro misterio. Pero dentro de ello, la ciencia no ha logrado descifrar de dónde realmente salimos. La ciencia nos coloca una línea evolutiva que ni siquiera ellos mismos se creen, como lo vimos cuando estuve en México. La ciencia, una buena de las explicaciones, una buena parte que no lo da, son hipótesis, son ocurrencias que ellos tienen, porque hay muchas de ellas que no lo pueden demostrar. Lo que sí se puede demostrar, por ejemplo, y que es algo ya escrito, que es una ley, es la gravedad. Y la gravedad, quien la describe, ¿saben quién es? Es alguien que estaba profundamente metido en la misticidad. Era alguien que creía en vida en otros planetas. Ese mismo describe y descubre lo que es la gravedad. Es decir, que la gravedad es una ley gracias a una persona que vio, que sentía ese mundo etéreo y que tenía una profunda curiosidad y sed de conocer de esos conocimientos prohibidos, y gracias a ello se conoce lo que es la ley de la gravedad. La ciencia, en cuanto a la humanidad, realmente solo tiene puras hipótesis realmente en torno a de dónde salimos y de dónde vamos, y hay cosas que no puede explicar la ciencia, y eso no significa que no existan. Lo que significa es que la ciencia actual, o al menos la que aparece en medios de comunicación, es incompetente para poder explicar ciertos fenómenos. Pero bien, dando ese pequeño protocolo antes de entrar al cuerpo del programa, el ser humano, por ejemplo, decía Amy Morgan, lanzaba una hipótesis bastante que por el momento, para qué no decirlo, realmente se ha comprobado que así era el 50% de su hipótesis, en donde decía el origen del humano. Bueno, el origen del humano se viene desde el agua. Desde ahí se venía el agua, decía, teorizaba esta escritora. A lo que posteriormente, como siempre, los idiotas se empezaron a burlar de ella. También ella decía que los paquidermos, es decir, los grandes paquidermos, elefantes, rinocerontes, procedían de antiguos ancestros que venían del agua. Y como siempre, aquellos idiotas que no comprenden y tienen la mente cerrada, a los que aquí catalogamos como limitados, se empezaron a burlar. Resulta que efectivamente ya en estos días se ha descubierto que el rinoceronte tiene un antepasado acuático, así como también los grandes paquidermos venían y procedían del agua. Cuando esto se descubrió, quizás todos se quisieron convertir en nahuales, convertirse en avestruces para meter la cabeza bajo tierra. Lo mismo sucedió con Bob Lazar, cuando en el 80 él describía que ya se había descubierto el elemento 115. Ese grupito, que hace llamarse escépticos o limitados mentales, empezó a burlarse de él. Resulta que ya por el 2010 efectivamente se descubrió el elemento 115 y curiosamente tenía las descripciones que 20 años atrás ya las había descrito Bob Lazar. Una vez más, estos limitados intentaron convertirse quizá en nahuales para convertirse así en avestruces y meter la cabeza bajo tierra. Y podría citarte muchísimos ejemplos más, como Nicolás Copérnico, que con su idea en cuanto a lo de la Tierra, cuando él la plantea, todos se burlan de él, aquellos limitados mentales, y resulta que él tenía mucha razón.
entonces también querían convertirse en nahuales. Y así, a medida que el hombre ha ido escribiendo parte de la historia, o la ha estado escribiendo, nos damos cuenta de que aquel grupo de detractores al final tiene que tragarse sus propias palabras. Pero todo empieza cuando una gaviota empieza no a hacer el verano, pero sí a anunciar un cambio, así como lo que hacen ustedes al compartir estos videos. En esa transición del ser humano hay una especie de salto. Unos manifestaban que veníamos del mono. Otros, que es esta teoría, manifestaba que probablemente estaba el simio acuático o hubo una especie de humanoide que logró dar el salto hacia la Tierra. Quizá ya se ha encontrado este ser, pero curiosamente dentro de ello se encuentra en un lugar en donde este último año realmente ha dado mucho de qué hablar, y es la Antártida, con los preadamitas y con esta ciudad que está allá, estas pirámides, estructuras y tecnología. Hoy recuerdo de que el amigo Robert de Despejando Enigmas, precisamente esta semana él sacaba un programa de las cuales los invito a verlo, de una especie de quizá de pulpo o algo así, no lo tengo bien en memoria, pero podía adoptar la forma humana. Esto fue capturado por los soviéticos y esto fue allá en la Antártida. Estos últimos tiempos hemos sabido de este ser que hay en dos especies. La primera, que sería una especie de humano, es decir, que tendría sus dos piernas, pero mediría alrededor de 30 metros, y el otro tendría sus manos, es de 5 dedos, es decir, pentadáctilo, pero tendría una cola, pero igual todos coinciden que mide 30 metros. La pregunta es, ¿este ser realmente lo saben los gobiernos que lo han ocultado, o para ellos aún sigue siendo un enigma? ¿Qué sería esto? La transición realmente de un pez, la fusión de un humano, y es la transición para aquella especie humana que ahora habita en la Tierra, o realmente es un experimento extraterrestre. Podría llegar a ser un experimento de las élites, así como igual están alterando últimamente muchas especies. Espero que sea de tu agrado esta nota. Desde hace muchísimo tiempo hemos venido dando información que en la Antártida existe algunas anomalías que, como siempre, nos ocultan por muchísimo tiempo. Luego saquean todo y posteriormente nos muestran, ahí sí, las ruinas, porque todo queda en ruinas. Cuando los poderes ocultos, los que quizá realmente manden y dirijan las crisis económicas y crean las guerras, llegan, saquean y luego nos la presentan como ruinas. Hemos hablado aquí de una antigua civilización llamada los preadamitas, pero muy poco o casi nada se ha sabido de un ser que se llama, o más bien se ha denominado, Ningen. Ningen es un ser que más o menos mide alrededor de 30 metros y es totalmente blanco. Ningen es en japonés humano. Tiene una forma muy similar a la nuestra, por eso ese nombre. A menudo las personas que lo han visto allá en la Antártida le dicen de que es un ser gigante y que tiene piernas. Muchos también lo han catalogado que existen dos especies. Un ser gigante que tiene por lo menos 30 metros y 5 dedos. Es decir, es pentadáctilo tal cual con nosotros. Y otros afirman de que es alrededor entre 20 y 30 metros, pero que este poseería una cola. Sin embargo, aunque hay muchas descripciones que intentan representar al Ningen,
lo más claramente posible, la mayoría de los que lo han atestiguado parecen estar de acuerdo con el tamaño. Según los informes, como vuelvo a decir, llegó a medir hasta 30 metros. Eso es lo que realmente puede llegar a medir este ser, que como lo hemos dicho, hay de dos especies. Uno que tiene las dos piernas tal cual como nosotros, y alrededor de 30 metros, y es totalmente blanco y siempre merodea en los entornos de la Antártida. Esta información la han dado a conocer algunos militares. También ha sido avistado por algunos barcos pesqueros en el Pacífico y en el Atlántico, sobre todo de noche, como podemos estar viendo en estos videos. Bueno amigos, ahí ya hay primeros videos, hay muchísimos testigos que han visto esto, pero sobre todo allá en la Antártida. Lo han visto también caminar sobre el hielo, lo han visto sobre el agua. Se me viene a memoria que un barco pesquero de los orientales venía y ellos avistaron un movimiento en las aguas y pensaron que era una ballena. Cuando ellos se acercan, se dan cuenta que eso no era una ballena. Medía alrededor de 30 metros, pero tenía manos. Y se movía, pero muy humanamente, muy biológicamente. A lo que ellos vieron que eso no podría ser ni un iceberg, no era tampoco una ballena. Bueno, así posteriormente vos te podés preguntar cuántas cosas realmente desconocemos de ese continente misterioso de hielo, la Antártida, en donde abarca bajo el hielo una ciudad, a lo que se le conoce actualmente en todos aquellos canales que vemos mucho más allá de los canales limitados preadamitas. Así que de estos hay vestigios alrededor de Egipto, de Perú, Central América y también de México y de muchísimos países más. La pregunta aquí sería, este ser, hay muchísimos más, es una civilización, vive bajo el agua, tiene ciudades, tiene una sociedad, cómo se distribuye, es inteligente. Hay muchísimas cosas que realmente surgen a partir de esta noticia y estos videos que ustedes han visto a continuación. Pero una de las cosas con las que quiero culminar es lo siguiente: esta esfera planetaria no solamente le pertenece al humano, sino también aquí tenemos especies inteligentes, quizá más avanzadas o menos que el Homo sapiens sapiens, habitando en el hielo de la Antártida, habitando bajo tierra. Así que esta esfera planetaria no solamente le pertenece al humano. Por eso es que antes de morirnos
deberíamos de dejar un planeta mejor del que nosotros lo hemos encontrado. Hasta pronto.